se vaya a retirar. Si por Iguara usted anda, no se vaya a retirar, sin antes oír sonar el punto de la parranda. De pueblo en pueblo están alegrando al campesino, igual que hermano y sobrino, gloria de esta tradición, dejando en cada rincón su cantar y dulce trino. Bueno, Iguara surge con el ferrocarril y comenzaron desde Nuevita, que era un puerto importante en el norte de Camagüey, hasta Santa Clara, porque ya enlazaba con el ferrocarril central del país. Y a medida que venían construyendo el ferrocarril, iban creando estaciones de ferrocarril y iban, por los diferentes asentamientos que existían, se iban aglutinando alrededor de la estación de ferrocarril y se iban haciendo poblados. Conozco por la tradición oral que he escuchado que el nombre de Iguara viene de que uno de los constructores de la línea participó en la batalla de Iguara, que es bastante cerca de aquí, cerca en la provincia de Santi Espíritu, en la zona de Arroyo Blanco, al municipio de Jatibonico en estos momentos. Esa batalla de Iguara, que está registrada en nuestra historia, que fue una batalla. En esa batalla, uno de estos mambises que después estuvo construyendo la línea, fue de los propietarios que financió la construcción de la línea, tuvo una destacada actuación, y Antonio Maceo lo ascendió. Y el día que él fue a inaugurar la estación de ferrocarril de Iguara, dijo que pedía permiso para que esta estación o esta parada del tren se llamara Iguara, porque él desde la tarima o de la tribuna que se hizo para inaugurar la estación veía la loma de Iguara, que era donde él había tenido una destacada actuación y Maceo lo había ascendido. Creo que a teniente o a capitán, exactamente no tengo el detalle de eso, pero sé que realmente el origen del pueblo viene de ahí. Porque Iguara, donde existe realmente la loma de Iguara o la zona conocida por Iguara, es el municipio de Jatibonico. Y a partir de ahí surge el poblado en la década del 20. El abuelo mío había conocido a Fefe Díaz, que era carretero aquí, y había ido a tirar caña allá al Central Uruguay. ¿Qué ustedes buscan? Dice, no, que queremos hablar con Pancho, a ver si hacemos negocio para poner una sierrita aquí. Vamos, le llevó a donde estaba Pancho, y Pancho lo dijo, sí, necesito poner una sierrita para cerrar madera, para hacer un batalla aquí, que estamos montando un centralito. Y entonces le dijo, consigue todos los materiales y monta la sierra. De aquí se veía la estación, se veía el cementerio. Esa calle era fango y hierba. Para ir a la tienda que yo fui el primer día que llegamos aquí, había que ir por la orillita, que había un trillo para llegar allá. Y se crea un poblado que, por lo que he escuchado de mis padres, yo nací en el año 62, era muy rico en el tema del comercio. La estación de ferrocarril de Iguara está casi en el centro o en el centro de la distancia que hay entre Morón y Santa Clara. Por tanto, aquí existía un viradero para trenes. Era un lugar donde usted podía venir de Santa Clara, viraba aquí y volvía a Santa Clara de nuevo. O venía de Morón hasta aquí, viraba aquí y volvía a ir a Morón. El viradero desgraciadamente no existe. Estuvo frente a mi casa, lo digo porque desde niño lo vi. Que vi los trenes virales y después ya se demolió por el ferrocarril. Y el ferrocarril era la vida de este pueblo. Además, existía un nudo ferroviario, que el ferrocarril de vía ancha, que era como se conocía en aquel momento, aquí en Iguara,
se cruzaba con el ferrocarril de vía estrecha, que se usaba fundamentalmente en las labores de zafra y para el tiro de caña hacia los centrales azucareros que había en Yaguajay, que habían 2 en Yaguajay, y se cruzaban aquí en Iguará. Es decir que muchos de los insumos que venían para los centrales azucareros de Yaguajay venían por ferrocarril de aquí de Iguará, se trasladaban, porque había conexión entre las 2 líneas, hacia coches de transporte y se llevaban para los centrales azucareros. La cultura en Iguará era muy amplia porque había muchos aficionados. Estaba el famoso grupo de los Ixos, ¿me entiendes? Que tocaba, por ejemplo, el círculo social de Iguará. Antiguamente eso era con unos sillones, lo que hoy llamamos sillones coloniales. Eso era todo alrededor del círculo, tenía esos sillones y ahí iba todo. Yo tenía que ir con mi mamá y todos los adolescentes y todos los jóvenes iban con sus padres. Y los Ixos tocaban y eso era, usted bailaba, usted pasaba la noche, usted lo pasaba perfecto porque ellos lo hacían. Ellos lo mismo te tocaban una guaracha, que ellos te tocaban un son, que ellos te cantaban un bolero, que ellos te cantaban de la década prodigiosa. Ellos lo hacían todo. Los carnavales aquí eran mentados. Los carnavales aquí eran carnavales mentados. Yo estaba diciendo que, mira, aquí se hacían 4 plataformas. En esta manzana aquí. Las carrozas eran aquí. Y eso era ¿cómo podemos decir? Un evento. Eso eran 2 barrios aquí, La Loma y San José, y eso, bueno, ¿para qué decir? Bueno, unas carrozas grandísimas, con aquellas mujeres en pijamas, y bueno, aquello era, eso era podioso ver la gente que se juntaba ahí. Y nosotros íbamos por allí con toda la gente y eso era un embullo enorme, eso era muy bueno. Tenían 2 nombres y chocaban y ahí ganaba uno o la otra. En Iguará hay 2 barrios, La Loma y San José. Y eso se dividía en la calle José Martí, ahí. En la calle José Martí, en la primera cuadra para arriba, esa era la raya de los 2 barrios. La parranda era, eso es difícil de hablarlo, pero lo voy a hablar. Eso es la vida de Iguará, son las parrandas de barrio. Igual que de Yaguajay, de Mayagüe. Pero estamos hablando de Iguará. Iguará desde niño, ya tengo 77, la parranda de barrio uno se vestía de noche, los voladores, las cosas. El pueblo. En el año 70 empezamos a hacer parranda de verdad. Yo era pintor y me metí en el barrio Lolón, primero en barrio San José, después me pasé para el barrio Lolón y trabajé mucho haciendo carrozas buenas que hicimos. Mira, esos cuadros salieron, la última carroza que salió aquí en el barrio Lolón. Aquel y esos 2 y otros que están allá en casa de mi hermano. Eso es con óleo. Las parrandas, déjeme decirte que es una tradición nuestra, de esta provincia. Vamos a comenzar ahí. Una tradición que el pueblo siempre lo ha llevado de nosotros, como decir, el son cubano de Cuba, el punto espiritual de Santo Espíritu. Y aquí hay muchas personas, pero muchas personas, que la aman, que lo buscan. Mira, nosotros fuimos a tocar a los carnavales de Santi Espíritu, en un lugar que dicen el Platanal de Voltoro, un centro que hay ahí campesino en los carnavales. Aquello parecía que había llegado una orquesta de primer nivel cuando estábamos nosotros tocando allí, por la aceptación que tiene eso en el pueblo. ¿Me entiendes? Nosotros vamos a Mayagüe, un ejemplo que le voy a poner, a tocar, y eso hay que ver eso, la cantidad de personas que llegan allí a disfrutar de la parranda. La gente trabajaba noche y noche y noche. Había quien tenían su salario, pero otros trabajaban por el amor al arte, por el gusto de las parrandas. Cada barrio tenía su conga, tenía sus músicos, tenía sus congas. Y cuando esas carrozas llegaban a la raya, eso ahora mismo yo lo estoy viviendo, yo estoy viendo eso ahora mismo, las dos carrozas que se enfrentaban y la conga y para allá San José, para allá Lolomero, para allá, y las carrozas para arriba, y el pueblo gritaba, y la gente, y los voladores, y los tableros. Mire, eso hay que respetar. Eso era una etapa la más bella. La gente venía de todos lados, venía gente de Chamba, venía gente de Morón, venía gente de Florencia, venía todos los consejos que hoy son consejos populares, venía todo el mundo, venía la gente de Santi Espíritu, venía gente de Guayo, venía gente de Cabaiguán, venía gente de Remedio, porque por ejemplo las parrandas de Remedio siempre han sido muy famosas, pero siempre se traían cosas de Remedio para armar carrozas aquí, había como un intercambio
cultural entre otra provincia, entre otros pueblos, de que habían parrandas de Sasa del Medio, y se armaba la carroza, se iba el chamba y se buscaban piezas de aquellas carrozas que ya habían pasado y tú ibas armando tu carroza aquí. Era un intercambio cultural, era una cosa que era muy bello de vivir. Eso es histórico. No hay nada en el mundo que compare esa etapa de Iguará. El 19 de marzo, que es el día de San José, aquí se daba una fiesta al iguareño inocente, que venían personas de todas partes aquí al pueblo. Eso era desde por la mañana, aquí en este mismo lugar, porque aquí no había casa, había un rodeo. Estaba la misa en la iglesia, con las comuniones, tomando comunión y eso. Después había torneos de esos de los caballos corriendo, que enganchan el arito y qué sé yo, todo eso. Después a las 3 de la tarde había un baile infantil de disfraz. Los niños hacían unos disfraces y un baile, se hacía un baile. Y por la noche una procesión y después el baile de disfraz de los mayores. Aquello era tremendo. Aquí se trajo Aragón, Riverside, todas las orquestas buenas. Eso le daba una vida a este pueblo. Era algo fascinante, era algo que ahora mismo no se puede explicar bien cómo era eso. Pero eso sacaba desde el que hace muchos años no podía salir porque tenía una condición física que no le permitía, o el viejito aquel que ya por su edad, pero eso sí sacaba a todo el mundo. Bueno, cuando tocaban unas cuantas gangarrias ahí en la esquina, viejos que hacía tiempo que no se sabían de ellos, aparecían y uno se creía que ya no existían y aparecían ahí porque le gustaba mucho la parranda a la gente del pueblo este. Esos circos venían. Yo, por ejemplo, nunca pagaba, yo me colaba a probarla eso. Eso valía $1, valía 10 pesos el parque. Mira, ahí había, payaso, la cuerda floja, el vuelo del pájaro, la mujer sin cuerpo. Trabajo con animales desde leones, monos, de todo, el circo traía de todo. Había el número cultural, su bailarina, eso era bello. Ese hombre fue un artista muy famoso. Ya ese hombre hoy, desgraciadamente, la historia un poco como va opacando a la gente y se va enterrando en su mundo. Ya ese hombre tiene casi 80 años y ahora es lo que hace ensayar, muchachos. Pero de ese hombre de aquí ha sacado más de 10 artistas que hoy están internacionalmente trabajando. Yo comencé en el año 58. Mi papá no me dejó salir de un circo que venía de La Habana, porque estaba ya la guerra terminando. Y no se podía ir a Yaguajay ya por los rebeldes. Y ese hombre era tan humilde como yo. Y ese hombre empezó con una soga amarrada, del bien vestido que yo estoy viendo aquí, a una palma que veía allí, con una soga en la cerca, él mismo solo, nunca tuvo. Eso fue innato, eso fue una cosa que nació con él. Iguará es mi pueblo natal. Iguará para mí es... Comencé en el arte. Me jubilé por años de trabajo en Santa Clara. Y vine para mi pueblo. Y a los poquitos meses comencé con los niños. Me fueron a ver la Casa de Cultura. Soy fundador, abrí una Casa de Cultura y quise un número de circo, Malabares, Juan Rafael de Meneses, que era el director del municipio de Cultura. Y así lo hice. Tenía muchos niños y niñas. Hay payasitos, hay más. Y así sigo, hasta que ya no aguante más. Que por eso yo estoy haciendo esto. Una por el audio, porque tengo la Casa de la Cultura. Y ahí porque me decían personas, Esmel, ya no va a salir más circo. Ya de aquí, de Iguala no sale más nadie, porque el teatro está roto. Y aquello me dio sentimiento. Porque ahí, mira para acá, miren eso. Hay proyectos. Los mejores malabaristas de Cuba, hace 20 años, son de Iguala. De aquí, los mejores. Cuando salen, van a viajar rápido. El gobierno lo vende. Circuba, lo vende a las empresas extranjeras. Y aquí, Iguará, cuando digan malabarismo en Cuba, son de aquí. Entonces, en ese tiempo vi en la revista Bohemia un anuncio de pintura. Y a mí siempre me gustó la pintura desde chiquito. Pero cuando iba a la escuela primaria,
había una maestra ahí que estaba estudiando pintura. Por esa misma academia, una academia que era americana, que tenía sucursal aquí en La Habana. Entonces mandé a buscar los libros, me los mandaron. Al mismo tiempo que trabajaba aquí en la sierra haciendo fuerza y mueble con el viejo mío, estudiando. Entonces los profesores allá me decían, usted dibuja bien cuando quiere. Y yo digo, no, cuando yo puedo. Porque le mandé a decir el trabajo yo así, que está dándose rote o hacha o cosas de esas. No puedo coger un pincel, tenía que refrescar para poder hacer los trabajos humanos. En el año 59, el triunfo de la Revolución, me dieron el título de pintor medular. Ya me abrí, que tiene 60 años y entonces seguí trabajando después, interviniendo aquí y me fui a trabajar con el poder local, en toda la zona, sembrando caña, resembrando, cortando, de todo lo que había que hacer. Entonces, siempre yo estaba por ahí, entonces me abrieron para que yo fuera de pintora para Yaguay. Y yo dije, sí, me voy para Yaguay, a pintor rotulista. Me fui para Yaguay. Y estuve 17 años pintando rótulos y cosas con el partido, con el Poder Popular, con Comercio, que era el que me pagaba. Entonces, cuando el periodo especial, no había condiciones, no había material, no había nada, me mandaron para acá a trabajar en una tienda. Yo no quería venir, por fin. Estuve 10 años trabajando en la tienda esa, ahí me retiré. Me retiré. En ese tiempo, antes de retirarme, me inscribí en la logia de aquí, en el año 76. Hace 23 años que soy masón en la logia esa. He trabajado en la logia, cantidad de todo lo que yo he podido, he ayudado a la logia. Guara fue un pueblo muy próspero, donde se hacían muchas fiestas, muchas actividades, donde era muy abundante la comida para el pueblo, por los cultivos varios que se desempeñaban, mucha vianda, mucha hortaliza. Y un poco que la empresa tiene como estrategia volver a retomar todo aquello que en esos entonces se hacía y que hoy tenemos más condiciones para poderlo desempeñar y desarrollar. Aquí lo que había era mucho buey, algún tractor checo que fueron los primeros que entraron, y con eso era un fenómeno que se sembraba, una cantidad de bullitos de bueyes, sembrando frijoles, maíz, y vianda y de todo, y se cogía, pero no era, es decir, el tiempo no se comportaba como, no. Y no teníamos riego, pero se producía comida. Nosotros ya recuperamos el polo productivo Piñero, que era una de las cosas que se logró mucha producción ahí en ese lugar. Hoy es una UBB con su fructuario. Ya el año que viene comienza a funcionar de esa manera San Marcos. Y nuestra aspiración también es recuperar las flores. Cuando surge el proyecto Agrocadena, se decide hacer inversiones, es decir, intervenciones del proyecto Agrocadena en la zona en tecnología para la producción de grano. Y las bases productivas del municipio comienzan a potenciarse con sistemas de riego, con máquinas, con sembradoras, con cosechadoras. Iniciamos con la creación de la planta de grano Eduardo Lamas Díaz, la que le propició al pueblo la reparación a mediana escala del acceso principal a la industria, y es el acceso principal al cementerio del pueblo y al parque, una calle en la que con anterioridad se realizaban las actividades culturales del pueblo. Nosotros personalmente trabajamos en la elaboración del proyecto desde el principio. Tuvimos que justificar la capacidad de la planta, es decir, la primera acción fue justificar, a partir de los niveles productivos que existían en el municipio de Cabaiguán, el de Yaguajay y el de Tahuasco, que era necesario montar una planta de 40 toneladas día, que es la capacidad que tiene la planta hoy. La finca de las flores fue una de las más viandas que produjo en la empresa, porque
El valle se llama ahora Empresa Agroindustrial de Grano, ¿no? Pero Empresa Agricultural de Grano era Las Flores, era Piñero, era Itabo, era Batey Colorado. Bueno, Las Flores cuenta con una extensión de alrededor 435 hectáreas, más o menos, aproximadamente, porque esta extensión de tierra hoy es de usufructuario y de la UPC Camilo Camellón. Eran un suelo muy bueno, de mucha calidad, o son suelos de mucha calidad, con una vocación fundamental para el plátano, para la vianda, sobre todo la malanga. Las malangas, las variedades de malanga que se sembraban en aquellos años, la rosada habana, la isleña japonesa, eran de un alto potencial productivo. Todos los que nacimos en esta comunidad trabajamos en Las Flores. Hicimos escuela al campo recogiendo malanga, hicimos escuela al campo recogiendo guayaba. Vimos, yo que después comencé a trabajar en la década de 80 en esta empresa, vi los niveles productivos de Las Flores, salir las rastras de guayaba, las rastras de malanga, las rastras de plátano. Ahí se sacaban rastras de guayaba, de plátano, de malanga chopo, de yuca, de calabaza, ahí había de todo. La Flor era una granja, cuando aquello era granja, una granja perteneciente a la empresa Valle de Caunao. La Flor era un polo productivo que desgraciadamente, bueno, la empresa lo pierde después de la etapa, pero en aquella etapa ahí había un campamento de escuela del campo, o sea, la secundaria básica de Iguará tributaba allí, pasaba sus 45 días de escuela del campo. En ese polo productivo se daban las mejores guayabas que se daban posiblemente en la provincia central. Guayaba selecta, y se sacaban diariamente unas 40 o 45 toneladas de guayaba. Bueno, de Las Flores te puedo contar sobre las escuelas del campo que pasé en Las Flores, que era un terreno extenso, bastante extenso, perteneciente al valle, donde se cultivaba guayaba, malanga, boniato, no sé qué cantidad de productos se cosechaban allí, que bueno, los estudiantes trabajábamos allí. Yo lo que puedo contar es esa etapa de estudiante que pasé allí, que hacíamos las escuelas al campo ahí, y es una zona muy productiva, es lo que puedo hacer, porque allí se cultivaba una cantidad de productos inmensos. Ya cuando se constituyó el VPC, fue un VPC con buenos resultados productivos, con un presidente, un administrador del VPC que es un ejemplo de trabajador agropecuario, Abelino Rosendo. Creo que cuando se habla de Las Flores hay que hablar de Abelino Rosendo siempre. Abelino Rosendo, ahí sí hay Abelino. Déjeme decirle que como cuadro, como persona, como trabajador, eso estoy hablando de una especialidad de persona. Yo recuerdo Las Flores mucho y lamento mucho el valle, porque yo eché todo el trabajo mío fue ahí en el valle. 37 años eché yo ahí. Bueno, sembrábamos de todo. Yuca, boniato, malanga, maíz, frijoles, guayaba, hubieron 10 caballerías y medio de guayaba. Sí, había, que por cierto, una vez hubo un problema con la guayaba que se le cayó por abajo, se le cayó una manchita. Y no, se frenó un poco la carga de guayaba y se juntaron en el terraplén 5.005 cajas de guayaba. Ahí vi un comedor que era referencia inclusive de la provincia. En la etapa de la cocina yo trabajé, había de todo. Cocinaba en todas partes. Andábamos en una carreta móvil con leña, dos raíles ahí. Y con lo mismo cocinábamos con leña verde que con leña seca, con lo que hubiese. Cocinábamos arroz, frijoles, vianda. Siempre había carne de algo, plato fuerte. Se hacía arroz con leche, se hacía dulce fruta bomba. Yo llegué a tener ahí 1000 carneros, 100 y pico puercos. Yo criaba guanajo, pato, guireo tuve también, chivo. Hubo una vez que hubo 1000 carneros. Y el comedor, nosotros la famosa tártara esa todos los huecos se llenaban.
Nosotros ya después nos pusimos, como fuimos mejorando, ¿no? Y dábamos 2 raciones de arroz cuando nadie podía dar ninguna porque lo cosechábamos ahí. Cogíamos hasta 2 o 3 mil quintales de arroz. Y entonces dábamos 2 raciones, dábamos una que no se cobraba, la vianda no se cobraba. No se cobraban los vegetales, que había de 2 tipos de vegetales, había un vuelto ahí, que ese era, por favor. Había de todo lo que tú pidieras en el vuelto, ese estable. Porque había un hombre ahí que trabajaba en eso, que era muy bueno. Te estoy hablando que aquí las placitas, el plátano macho, el plátano burro, la yuca, el boniato, eso aquí se botaba. Ahí se podría en la placita muchas veces. Porque eso eran rastras diarias de todo eso que le estoy contando. Porque ese sí a las 6 de la mañana estaba ahí. ¿Entiendes? Y a las 10 de la noche muchas veces estaba ahí todavía. Porque aquí había muchas personas, aquí habían 2 carretas de personas que trabajaban ahí. Aquí había un tractor con 2 carretas. Venían 2 carretas de Venegas por la mañana, de muchachos, y 2 por la tarde. De Iguará entraban 2 carretas personal llenas. Y de aquí bajaban como 25 o 30. Entonces teníamos, y nosotros descuidábamos muy bien los trabajadores. Los atendíamos muy bien y ahí no había por qué tener problemas. La comida estaba, ellos, el alto consumo de ellos estaba ahí. Nosotros tuvimos inclusive de nosotros ahí apareados en el batey del comedor una placita que yo le puse el coco, porque yo traje muchas mates de coco y las sembré, que las han tumbado para coger los cocos del tronco. Y le puse el coco. Ahí había de todo tipo de vianda y de todo, la gente iba y compraba. Y Abelino en un caballo. Vaya, que es lo mejor del caso. Sin un teléfono, cuando no existía celular, ni walkie-talkie, ni nada de eso. En un caballito solo y muchas veces a pie. Nosotros mandábamos comida para Santiago de Cuba, de ahí, por el ferrocarril. Y para La Habana, bueno, eso tenía asignación, y como que había tanta comida, ahí había para todo el mundo, porque estaba ahí. Los camiones tirando, nosotros sembramos plátano de ese 3/4 macho. Yo me acuerdo de lo que hacíamos nosotros ahí y me da gana de bracho. Nosotros teníamos 4 carretones de bulli, nada más que en el corte de plátano. Y con eso se maduraban aquellos platanones gordos, sí, que eso sí yo lo veo, creo que me da ahora un dolor de cabeza, porque más nunca eso se perdió. Y eso se maduraban en las matas. Yo pasaba a veces y cogía un platanón de aquel, ya almorzaba con eso. Y 4 carretones tirando, que no hacían más nada, de hombres de trabajo, Pero también hay que ver que las cosas han cambiado mucho. Y que antes un hombre ganaba ahí 3.50, 3.60 o 3.80 yo creo que era, de salario. 3.80 diario, fíjese. Y mira la cantidad que iba, pero con 3.80 usted resolvía, porque con 3.80 usted venía para allá abajo y el batido estaba a 20 centavos, la cerveza a 60 centavos, la malta a 40, el yogur el que usted quisiera. En la placita compraba 2 pesos de vianda, era una java llena de esas grandes, y eso sí estaba ahí a la hora que usted llegara. Ustedes saben lo que es en una zona como esa de nosotros, la Guacarrillo y todas las cuevas y todo eso, que las malangas allí eran silvestres, porque yo nací allí y sembré muchas malangas. Ahí 2 o 3 matas malangas daban una lata. Yo creo que si yo veo una malanga ahora me da una cosa. Ayer hablaba yo con la mujer, digo, y ahora como yo resuelva para comerme una malanga. Porque por suerte creo que no voy a poder, tengo un pedacito de tierra para mi consumo, pero si la pierna no mejora, no voy a arriesgarme, voy a tener que dejar de sembrarla. Yo tengo siembritas ahí abajo. Bueno, yo te voy a decir una cosa sin nada de ponderación. Lo que yo hice en Las Flores va a dar trabajo y hablo no lo haga. Te voy a decir por qué. Si yo digo esto que estoy diciendo, ustedes van y no lo corren. Yo no cogí vacaciones nunca en ese tiempo. Nunca cogí vacaciones, no me hicieron falta. Porque por suerte no tuve nunca que coger vacaciones. Unas me pagaron y otras, cuando ya me esforzaban para que cogiera las vacaciones, le dije que yo no cogía vacaciones ninguna. ¿Sabes por qué? Porque como yo tenía eso tan controlado y lo tenía como mío,
Y yo le puse a eso el sitio grande. Le puse yo. Porque era un sitio grande de mucha gente. Es lo que había ahí. Un sitio de gente muy unida. Ese viejito que ustedes ven ahí, eso sí, una joya trabajando. Y un control de los recursos y de las cosas, que ahí nunca se perdió nada. Porque, por ejemplo, el de riego yo le decía una cosa y después tenía que ir yo a decirlo o mandarle a recogerlo, que yo le decía, y dije, pues este tipo me sobra a mí. Es un salario que le quito de arriba a la cooperativa. Y así, pues, sucesivamente, después me quedé con 4 nomás. Yo, el de producción, la nominera que tenía 7 cargos, esa atendía todo hasta el sindicato. Y ella me decía, oye, le dije, cuando tú no puedas, tú me avisas, porque yo estoy aquí todo el día, tú me avisas. Y nunca me pudo avisar, porque con todo eso que hacía, le sobraba tiempo para sentarse en el taburete y tenía tremendas nalgas y estaba cebada. Está ahí igual. Y nunca me pudo, porque eran papeles. Y yo siempre dije que una gente 6 o 7 horas o 5 horas haciendo papeles es mucho papel que hace. Ahí había un sistema que habían 3 motores allá abajo en la toma de agua de la famosa presita del Níspero. 3 motores soviéticos que yo le puse en los carros fúnebres. Llegaban de Ikea. Cuando eso, un día se arrancaron 2 motores para probar la línea y se paró de punta en la esquina aquella que se llevó la línea. Ya estaba instalado todo, con su llave de paso, los laterales para entre los campos, todo desde arriba hasta abajo, hasta ahí adelante llegaban las líneas. Después que Abelino se fue de ahí, ni quedó turbina, ni quedó nada. Aroma es lo que hay ahí ahora. Bueno, las flores se pierden porque eso se pegó a complicar. Cuando el periodo especial se nos acortaron un poco los recursos, nosotros seguimos guapeando. Y siempre nosotros teníamos la flor en condiciones. Y después se fue eso diluyendo y después que yo me fui, en 2 o 3 años vieron como 7 de jefe. Y el final fue que eso se quedó muy mal. Que los terrenos de las flores son terrenos muy fértiles, son terrenos buenos que producen. Y yo pienso que si se retoma de nuevo la agricultura ahí en las flores, sería maravilloso, porque aquí en este pueblo los productos estaban abarrotados, como el que dice, en esa etapa. Y ahora, si vamos a pagarle a un hombre 8 o 10 pesos para que vaya a trabajar a las flores y a cortar el aroma, porque hay que primero desmontarlo, para después hacerlo. Así no se puede echar para adelante. Me imagino que ya hay no solo Abelino, ya hay que hacer otras cositas más, ¿tú me entiendes? Y en cuanto al valle, yo me alegrara mucho que eso, sé que como estaba, me parece que no lo voy a ver por lo que te estoy diciendo. Y me alegrara mucho porque aparte de que entregaron las tierras, muchas de ellas no se están sacándole el provecho que llevan. La juego ahí con 4 vaquitas entre los manigos. Habían 6 o 7 montones de marabú cuando aquello que los chapeaba yo. Me bajaba de la yegua y los picaba. Ahora es marabú de una punta a la otra y aroma. Así que quiere decir que en ese aspecto eso caminó para atrás. Pero yo cuando me enteré que estaban dando esas tierras para inclusive para ganado, yo no lo creía. Pero oigo el trajín de que quieren reformar una parte de las flores. Es posible que se pueda, pero tienen que tener cuidado, porque eso lleva ahí 2 millones de pesos para hacer lo que falta que hacerle. Eso hay que hacerlo todo. Nosotros tenemos en estos momentos toda la proyección con la EMPA de todo lo que va allí, de sistema de riego, de cultivo, de máquinas. Tenemos que darle a este pueblo, variedades de cosas, y en eso Las Flores es un lugar para nosotros muy estratégico, un lugar donde prácticamente sin las cosas tecnológicas que hoy hay en el país logró dar grandes producciones. Yo me imagino que con nosotros vamos a poner ahí sistemas de riego por goteo, para riego de agua y un grupo de tecnología que hoy cuenta el país. Todos nos sentiremos orgullosos de haber recuperado la infraestructura de esta empresa. Esto le va a dar la posibilidad también al pueblo
de fuerza de empleo. Va a haber un lugar donde van a tener también empleo a nivel de personas para que puedan desarrollar este trabajo allí que nos hace mucha falta. Para entrar allí da trabajo. El que no sea práctico no puede entrar. Por las hierbas que hay, aquello estaba limpiecito, bien cercadito. Había una oficina, vaya, eso, ¿no? Todo el mundo venía a ver eso. Eso lleva sacrificio y lleva trabajo. Y lo único que resuelve el problema en la agricultura es el trabajo. Pueden haber mate, pueden haber no sé cuántas cosas, pero si no hay trabajo, el negocio no camina. Y la agricultura mucho más. Y es un crimen porque el campo lo da todo. Yo ingresé en una sede del Partido Socialista de joven de 17 años. El 12 de febrero del 58. Estuve dando doblata por ahí, haciendo mil cosas, y después, el día 2 de diciembre del 58, nos pasaron para el monte. Estuve en el monte. El 31 de diciembre, cuando se fue a Batista por la noche, ahí había un teléfono de eso con un cable que llegaba abajo donde estaba el campamento. Camilo toma Iguará en una chispa que venía procedente de allá de la zona de Jarahueca, por la misma línea férrea que ha existido desde entonces. Y entonces después pasamos para Yaguajay, y después pasé por ahí para allá dando tumbos hasta que nos querían, y yo dije que no, que yo el ejército yo pertenezco al ejército rebelde, soy combatiente. Tengo ahí unas pocas medallas. Cuando triunfó la revolución yo tenía 12 años que acababa de cumplir, pero yo corría igual que todo el mundo, yo así lo veía, yo lo vi, no lo pude tocar ni nada, pero yo vi a Camilo cuando entraba aquí. Conocí a Camilo personalmente. Camilo entró al campamento de Rosado, que dicen el día 7, entró el día 8. El día 7 entró por Boquerones. Pero ahí se entretuvo por unas comidas que le hicieron ahí, y acá hace un viejo ahí que se llamaba Ramiro, antes de llegar al campamento. Y entró al campamento después de las 2 de la madrugada. Y además, esa casa que te digo que destruyeron ahí venía un Félix Torres, con los barbudos, venían ahí a visitar. Y entonces, poco bueno, una vez él dijo una cosa que después lo entendimos, ¿no? Esa gente ayudaba mucho a la revolución, después ellos no estuvieron de acuerdo con las cosas y se fueron para el norte, pero al principio ellos ayudaron mucho. Entonces él venía con muchísimos barbudos y se sentaban así alrededor de la mesa. Me acuerdo que un día dice: muchachos, vamos a llevarnos la piedra de enfriar, porque le daban refresco y eso. Y William Galvez, eso lo vi yo como era William Galvez. Y bueno, Félix Torres también venía. Esta tierra que nos intervino, que yo fui uno de los que la intervino, era de los delgados. Esta. Y por eso tienen esos nombres, como tiene Venegas, como tiene Iguará, como tiene Mayajigua. En esa misma casa que te digo, había una cosa de poner sombrero y ellos llegaban y se ponían. Ahí había cantidad de fotos, no sé qué harían. Desde que entró Camilo, todo eso. Entrar Camilo a este pueblo era la gente, todo el mundo. No, y ay, mi vida, qué decepción, porque no sé por qué se corrió la bola de que había aparecido. Y salió todo el mundo, de la iglesia, de todo, salimos a la calle y después resultó que no, que fue una falsa alarma, que no fue así. Todo eso pasó aquí. Iguará es una palabra india y quiere decir tierra de grandes árboles. Es lo que quiere decir Iguará, porque tiene acento en la... Lo más que me gusta de aquí, Iguará, son la gente. Porque somos gente bien llevada, somos gente comunicativa, somos gente que familiares. De la gente, las personas. Si la televisión viniera aquí, si vinieran a hacer un casting, aquí saldrían muchos artistas saldrían de aquí.
Música